Buenos días, estimados participantes. Sean bienvenidos a la materia Auditoría 1. Soy la profesora Isabel García y voy a darles, vamos a ver hoy lo correspondiente al módulo 1 de la materia. ¿Ok? Eh, yo también les doy laboratorio de auditoría en la carrera. Pero hoy vamos a ver lo que son las nociones de auditoría como tal. Vamos a comenzar viendo, porque la secuencia es auditoría 1, después auditoría 2 y luego laboratorio de auditoría. Entonces, ¿qué se ve en laboratorio de auditoría? Ya más hacia la práctica. Pero bueno, vamos a hablar un poco hoy sobre lo que es la auditoría como tal. La auditoría es un proceso crítico que garantiza la transparencia y mejora de las organizaciones. Involucra la revisión independiente de registros financieros, operaciones y sistemas. Aumenta la confianza de accionistas, clientes y entes reguladores. ¿Por qué? Porque nosotros como contadores públicos tenemos tres figuras. Podemos hacer de tres papeles fundamentales a la hora de la contabilidad o a la hora de lo que tiene que ver con los estados financieros. El primer papel es ser el contador de la empresa o de la organización, es el que se encarga de procesar, registrar cada una de las operaciones de la empresa, ¿sí? Eh, este contador pues maneja todo lo que es el sistema como tal, el registro de factura, el registro de los asientos contables, el que hace, el que realiza los estados financieros. Antiguamente pues se hacía manual, ahorita pues contamos con todas las herramientas y los sistemas y los sistemas que se están utilizando hoy día, que son pues sumamente importantes porque reducen también el trabajo, pues ayuda a simplificar todo un movimiento de una empresa muy grande, pues sería muy complicado para que un solo contador pues haga todo eso. Pues entonces ahí con los sistemas pues se simplifica muchísimo esta, esta, esta labor. Tenemos al contador. Ahora, ¿pero qué pasa? El contador no puede ir solo. El contador se puede equivocar. El contador puede colocar algo que no va. Y de esos errores, pues pueden venir cosas a futuro que pues, van en contra de la organización. Es decir, puede pasar o puede suceder que haya una pérdida de dinero por ello. O que haya también un contador fraudulento. Entonces allí eh, es importante que exista la figura del auditor. ¿Qué hace el auditor? El auditor revisa, el auditor, el auditor revisa, el auditor hace posible este, que esto, que pueda detectarse cualquier error, cualquier cosa que no vaya en pro de la empresa eh, y detectar eso a tiempo eh, para que, bueno, para que se corrija. También, no solamente es porque, bueno, porque quiero detectar y ya, hay organismos gubernamentales que les exigen a las grandes empresas, como por ejemplo la banca, que deba haber la figura del auditor y el auditor interno o el auditor externo. El auditor externo es más que todo la figura que obliga tener en una organización. ¿Por qué? Porque es una persona que va a ser imparcial. La otra figura es el comisario. El comisario no es solamente para crear una empresa y ya. El comisario, sí, bueno, es fundamental para la hora de registrar una empresa, pero el comisario también tiene partes de auditor. También debe revisar los estados financieros anualmente. Y esa es la figura más delicada, porque el comisario también tiene un riesgo de que si las cosas salen mal y en una empresa se le descubre un fraude o una cosa o un movimiento raro,
ese comisario puede ir hasta preso y le pueden quitar el título de contador público. Así que el comisario es una de las figuras más delicadas y con mayor responsabilidad dentro del el ejercicio de la profesión. Ahora vamos con la definición de auditoría. Trata sobre la revisión sistemática y objetiva de registros, informes y operaciones. Se realiza con base en estándares profesionales para determinar veracidad, legalidad y eficiencia. La auditoría financiera, porque aquí vamos a ver la auditoría, lo que es la auditoría financiera, se encarga de revisar y analizar los aspectos financieros de una compañía. La auditoría financiera puede ser interna cuando se la realiza la propia empresa. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa X, Y, Z y me contrataron como auditor. ¿Qué tengo que hacer yo? El control interno de los procesos contables de esa empresa. Esa sería, ¿dónde estaría yo trabajando? En el área de auditoría interna. Y externa, cuando la realiza un tercero o empresa auditoria especializada. Y existe como, por ejemplo, Espiñera Sheldon y Asociados, es una firma de auditores externos que está certificada para distintas empresas. La buscan más que todas las empresas grandes. Caracas, aquí los bancos, eh, algunas empresas grandes que están aquí en el estado. Y estas, pero realmente Piñera, Cheldo y Asociados, pues son como los que están aquí en Venezuela, pero ellos pertenecen a una firma, como una franquicia, vamos a decir así, a nivel internacional, que es la PwC, no les voy a decir porque no me acuerdo cómo es que se pronuncia ese nombre, siempre me confundo, pero es la firma de auditoría a nivel internacional. Y también tengo también la otra firma importante a nivel internacional, una de las más destacadas es Deloitte. Y Deloitte funciona aquí en Venezuela y funciona en muchos países, incluidos Estados Unidos. Esos son los auditores externos. Y por ejemplo, la banca está obligada a contratar estas firmas y hacer la revisión anual de los estados financieros. Evolución de la auditoría, porque es que la auditoría no es que ya eso viene de ahorita del siglo XX, siglo XXI, no. La auditoría viene de todo, de mucho antes, empieza de los orígenes antiguos, surgió en las civilizaciones como Egipto, Grecia, Roma, donde se controlaban los tributos y los bienes públicos. Se usaban métodos rudimentarios de supervisión de registros, especialmente en tareas contables del Estado. Eso fue en la antigüedad. Luego vino la Edad Media, en los cuales los reinos y feudos europeos comenzaban a exigir control de sus finanzas. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay la plena confianza, entonces se contrata un tercero para poder hacer esas revisiones. Aparecen los auditores reales encargados de supervisar las cuentas de los recaudadores de impuestos. Porque la auditoría pues realmente es una revisión exhaustiva de un proceso, de un estado financiero. Ahorita vamos a ver que las auditorías no solamente es de estado financiero, es de otras cosas, pero nosotros como contadores nos compete la auditoría financiera. Pero bueno, para no extenderme, la revolución industrial desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, también con el crecimiento empresarial surge la necesidad de auditar estados financieros más complejos. Nacen las primeras firmas profesionales de auditoría en Inglaterra y los Estados Unidos. Luego, en el siglo XX, se formaliza la auditoría como profesión y disciplina académica. Se establecen los organismos reguladores como las IFAC y las AICPA y se crean las normas internacionales de auditoría, que son las NIA. Es así como en la contabilidad tenemos las NIF. En la auditoría tenemos las NIAs, normas internacionales de auditoría, y las IFAC y todos estos organismos pues también emiten los que son los boletines de auditoría. Se incorpora la auditoría, eso lo vamos a ver más adelante. Se incorpora la auditoría interna como mecanismo de control empresarial. Eso vino en el siglo XX y en el siglo XXI, en la actualidad,
Tenemos el avance tecnológico, el uso del software, la inteligencia artificial y el análisis de datos masivos. Pero ¿qué pasa? Podemos tener un software, inteligencia artificial, tenemos todo esto, pero como contadores debemos tener conocimiento sobre auditoría, porque si no, nos va a atropellar la tecnología. El enfoque moderno, la auditoría basada en riesgos, sostenibilidad y gobernanza corporativa, y el mayor énfasis en temas como la transparencia, la ética y la responsabilidad social, porque así como tenemos avances en mucha tecnología, también estamos sujetos a muchos más riesgos que antiguamente, sobre todo con lo que son los delitos informáticos. Con los delitos informáticos puede haber grandes cantidades de dinero perdido y de fraudes y de estafas y de tantas cosas. Entonces, ahí surge la auditoría como un mecanismo importante eh, a la hora de hacer cualquier trabajo. Tenemos 4 fases en el proceso de auditoría y eso es algo muy general. En primer lugar, la planificación. Tenemos que establecer objetivos, alcance y metodología. Es muy importante la planificación para cualquier objeto, cualquier situación en la vida. Se debe planificar. También la ejecución, porque debe haber la recolección y análisis de evidencias, entrevistas y la revisión documental. Debemos presentar, o sea, primero se planifica, después se ejecuta, después se hace un informe donde se presentan hallazgos y opiniones, recomendaciones y posibles acciones correctivas, y luego de eso debe hacer un seguimiento que se debe verificar el cumplimiento de las recomendaciones. Entonces, tenemos planificación, ejecución, informe y seguimiento o verificación. Con los auditores debemos ceñirnos en los principios éticos. Cuando nosotros nos graduamos en la universidad, hacemos un juramento hipocrático, un juramento de que vamos a hacer las cosas bajo la ley, correctamente, como tiene que ser. Entonces, esos principios éticos se basan en ese juramento que nosotros hacemos, pero también como auditores, y más como auditores se debe tener mucho lo que es la imparcialidad, el secreto profesional. Entonces, aquí tenemos estos principios, la objetividad e imparcialidad. No es que hay que porque no, que este es mi amigo, no, este es mi amigo, yo no le voy a decir nada, yo voy a hacer todo como si estuviera bien. Pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué hacerlo? La confidencialidad. Ah, que porque ese es mi amigo no, yo le voy a decir, mira, aquí saliste raspado en la auditoría, no. Se supone que si te contratan es por algo, porque debes ser imparcial, porque debes verificar cualquier error, cualquier incidencia que tengas. Independencia profesional, es muy importante. No es que usted llega a la empresa, usted es un auditor interno y no le va a hablar a nadie. No, tampoco, porque ahí ya caes en otro tipo de situación. No, tú hablas igualito, puede ser muy chévere, puede ser llevártela bien con todo, pero a nivel profesional debe ser como tienes que ser, correcto. Competencia técnica, debes manejar todos los procesos, debes manejar también el lenguaje técnico, debes manejar la información y debes ser íntegro. Entonces, y la integridad como porque es tu amigo y no, mire, le voy a dar tome tantos dólares y usted se queda callado. No, no, porque ahí estás manipulando, estás siendo manipulado por otra persona, te estás dejando comprar y eso no debe ser. ¿Cuál es la importancia de la auditoría? La importancia de la auditoría va en que genera confianza en los informes financieros y la confianza se genera desde esto, desde la confidencialidad, desde la competencia técnica, desde la objetividad, desde la integridad, desde la imparcialidad. Fomenta la responsabilidad empresarial, apoya al cumplimiento legal y normativo y detecta oportunidades de mejoras. Eso es una cuestión súper importante de la auditoría. Y las normas que rigen la auditoría
son las normas internacionales de auditoría, que son las NIA, las normas del control interno, que son el COSO, y las normas nacionales por país. Y bueno, por lo menos aquí en Venezuela, los boletines. Eso es muy, muy, muy importante tenerlos en cuenta. Entonces, las NIF, porque usted debe conocer las NIF. Para poder auditar, usted debe conocer la contabilidad. No es que usted llegó y ya, no, no, porque voy a auditar, pero ¿qué vas a auditar? Tienes que tener conocimientos contables. Y usted tiene que saber manejar, saber cuadrar un balance, usted debe saber cuadrar un estado de resultados, usted debe manejar todo. Porque si usted no sabe sobre los estados financieros, ¿cómo vas a revisar? ¿Qué vas a revisar si no sabes? Entonces es importante manejar eso. Generalmente yo lo que yo hago eh, es hacerlos realizar un ejercicio de contabilidad básica. ¿Para qué? Para detectar si saben o no, si saben sobre la contabilidad. Pero por el tiempo, porque se suscitaron varias cosas y por lo cual estoy dándoles la clase el día de hoy, no nos da tiempo para poder cubrir todo esto. Sin embargo, pues en el tercer módulo, porque ya están las dos primeras actividades, me van a hacer un ejercicio pequeño sobre estado de situación financiera y estado de resultados para refrescar eso. Y eso va a ir en parte de la nota del 40%, porque es muy importante saber de contabilidad para poder, y no sabemos si ese ejercicio va a cuadrar o no, porque puede ser que yo les envíe un ejercicio que no cuadre, pero esa es la idea, que ustedes detecten eso y que detecten por qué no cuadra. Ahí, ahí empieza la parte de la revisión como auditores. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? Verificar la razonabilidad de los estados financieros, evaluar la eficiencia de los procesos internos, detectar errores, fraudes o desviaciones y ofrecer recomendaciones para una mejora continua. Vamos a ver, hay varios tipos de auditoría, porque no solamente las auditorías los hacen los contadores. Mm, Depende del ámbito, ¿sí? Puede haber una auditoría financiera que la revisión de los estados contables, se hace la revisión de los estados contables y cumplimiento de las normas contables. Se puede hacer una auditoría interna realizada por el personal de la organización para detectar fallas, porque puede haber algo a nivel de un cargo que estén haciendo las cosas mal. ¿Para qué? ¿Y qué hace ese auditor interno? Pues revisar y hacer un control. Puede haber una auditoría externa ejecutada por auditores independientes para certificar la información. El auditor interno puede ser de contabilidad o no. El auditor externo generalmente es de contabilidad, pero el auditor interno pues verifica todos los procesos y puede ser de otras áreas. El auditor operativo evalúa la eficiencia en el uso de recursos y cumplimiento de objetivos. Él puede ser operativo interno, pero hay sus diferencias. El auditor informático o el auditor de sistemas revisa los sistemas, la base de datos y la seguridad digital. Y ahorita, como todo se está haciendo con software, como todo se está haciendo así tan virtual y utilizando tantas cosas, es importante tener un auditor de sistemas, con sistemas. Auditoría ambiental verifica el cumplimiento de regulaciones ambientales y eso más que todo puede ser para las organizaciones que manejen todo lo que sea, por ejemplo, una eh, por decir una que explote madera, debe tener un auditor ambiental que también que hagan las cosas, o por ejemplo un, eh, no sé, una organización muy grande, debe tener alguien que verifique los cumplimientos de las regulaciones ambientales. Auditoría gubernamental, asegura transparencia de entes públicos y el fondo de fondos públicos, pero por ejemplo, una empresa que sea muy grande y que necesite verificar procesos de ingeniería de mantenimiento, mecánicos, cosas así. Debe contratarse de pronto un auditor
o tener un auditor que revise que toda esa mecánica y todo que se haga en X empresa se lleve correctamente. Entonces hay muchos tipos de auditorías. Pero vamos a hablar del audit de tres, que son las más importantes. La auditoría interna se trata del control realizado por los empleados de una empresa para garantizar que los procesos se lleven a cabo de acuerdo a las políticas de la organización. Puede realizarla cualquier miembro de la empresa con cierto grado de independencia para que la evaluación sea lo más objetiva posible. La auditoría externa, este concepto aplica a lo que estuvimos hablando previamente, que es la evaluación financiera de una empresa por parte de un auditor independiente. Y la auditoría operativa consiste en evaluar los métodos, procedimientos y sistemas de control que utiliza una empresa con el fin de proponer mejoras que incrementen su eficacia y rendimiento. Tenemos varios tipos, estos tres tipos de auditoría tienen sus diferencias. El auditor externo legal es un profesional independiente y reconocido. El auditor interno mantiene una relación laboral dependiente de la empresa y el auditor operativo es un profesional no sometido a la norma legal. El auditor externo emite dictamen. Vamos a hablar del auditor externo. Emite dictamen de auditoría, tiene responsabilidad frente a terceros, civil, penal y profesional, analiza los estados contables y emite opinión sobre su razonabilidad, se acoge y lo ampara el secreto profesional, emite un informe breve y sintético según modelos preestablecidos. El informe tiene efectos ante terceros, porque puede ser ante el gobierno, realiza su actividad puntualmente y en cortos periodos de tiempo. Una auditoría puede durar máximo 3, 4 meses, hasta 6, depende del movimiento de la empresa y de lo grande que sea. El auditor interno cuenta con competencia profesional atestiguada y con titulación académica y mantiene una relación dependiente de la empresa, informa y recomienda, responde frente a organización que depende del trabajo realizado, evalúa el sistema de control interno y propone mejoras para la consecución de objetivos, carece de normas generalmente aceptadas, las establecen las organizaciones en función de los objetivos. Solo depende de su propia ética profesional, emite informes extensos y descriptivos de control interno con propuestas de mejoras, el informe es en su identidad interna y realiza actividad de forma continuada durante todo el ejercicio contable. El auditor operativo, sometido o no a la norma legal, profesional con experiencia en organización, propone modificaciones, responde a frente a quien le contrató, analiza la organización y establece mejoras eficientes, experiencias, aplica técnicas de organización y su experiencia, depende de su propia ética profesional y de acuerdo firmado, emite informes a la dirección con acciones a llevar a cabo, el informe es de uso exclusivo de la dirección y realiza su actividad puntualmente y en un periodo de tiempo adecuado. Así que, bueno, muchachos, estos son los tipos de auditoría, estas son las nociones de la auditoría como tal. Estamos comenzando la materia y ahorita pasamos al módulo 2, en el cual vamos a ver lo que tiene que ver con el control interno. Gracias por su atención.